Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren y a la hora que nos vean o nos escuchen. Este espacio Sincronía, pues estamos iniciando una nueva charla de nuestro espacio que regularmente entregamos cada 15 días. Así que les damos la bienvenida y estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy la Pau Mantilla no nos va a poder acompañar porque tuvo una circunstancia con su nena, así que vamos a estar sin la Pau. Pero ya mismo se conecta la Pauli. La Pauli es una amiga nuestra que es astróloga y hace terapia espiritual, terapia de respuesta espiritual y ahorita algo está diciendo. Vamos aquí antes a la página de sincronía. Muy bien, ya está conectándose. Aquí está la Pauli. A ver, a ver mi Pauli, si ya ingresaste, si me estás escuchando, dale la opción que dice solicitar participar o algo así. Creo que hay una figura de como de dos muñequitos. Me parece que es esa. A ver, déjame ver. Dice tus espectadores. A ver, mírala ahí, Pauli. Así que bueno, como les decía, hoy tenemos nuestro tema de brillando con luz propia, de descubrir nuestra divinidad, que es un tema muy, muy importante y muy interesante, porque eso nos da la posibilidad de reconocer que también tenemos la capacidad de estar en paz, ¿no? De estar tranquilos, de poder eh, usar esa fuerza que tenemos para cambiar lo que no nos gusta o no nos sirve. A ver, si me estás escuchando, Pauli, manda un mensaje. Hola, Mayrita, Yanes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo que estén aquí. Aquí está la Pauli. No hay respuesta del invitado, me dice Pauli. Mándame de nuevo la invitación o la solicitud. Ahí está. Ahí estamos ya. Ya se está conectando. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les ha ido? Este, este sábado tuvimos un taller sobre la media naranja que estuvo muy, muy chévere. Estuvo muy lindo y nos fue muy bien. Y la gente que participó, pues, nos han dado muy buenos comentarios y sobre todo han podido resolver cosas. Hicimos constelaciones también. A ver, ¿qué me dice la Pauli? Le digo, ya estaba, vuelve a intentar igual. Así que como les decía, hoy tenemos una invitada especial, que es la Pauli Jiménez. Eh, la Pauli es una terapeuta que conoce muchísimo y sabe mucho. A ver, se me bajó el volumen, dicen. ¿Sí me escuchan? A ver, díganme si me escuchan. Yo me voy a subir el volumen. Sí, se bajó el volumen, casi no se te escucha, dice. Confírmame, Mayrita, si es que ya me oyes. A ver, aquí está, ya creo que aprobar, agregar, agregando a la Pauli. Eso, ahí estamos ya, Pauli. Ahí sí estamos. Sí, ahí sí estamos. ¿Cómo estás, Pauli? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Yo encantada, ya sabes. Encantada de estar en este espacio. Sí, me están diciendo que no se escucha. Por favor, confirmen si es que ya me oyen bien. No sé si a la Pauli le escuchan. Hola, Por hola, hola con favor, todos y todas. Mayrita o Marlene, por favor, avísame si se escucha ahora. No sé qué pasó. Vamos a ver.
Pero bueno. Hola, Verla. Buenas noches. ¿Cómo estás? No se oye, dice la Verla. ¿Qué pasaría? A ver, voy a probar sin los audífonos. Yo sí te escucho, Edu. Ahí escucho. Probando, probando. ¿Tú me escuchas, Pauli? Sí, yo sí te escucho. Tú me escuchas a Yo también te mí. escucho bien. ¿Dónde será que no Ajá. nos escuchan? Por favor, En confírmame, una Verla, si ya dimensión se paralela. oye. ¿Perdón? En una dimensión paralela, digo. Justo que hoy Sí, vamos a hablar de eso. sí, sí, sí. Eso estaba comentando con las personas de que lo que vamos a hablar ahora es de esto de cómo podemos nosotros brillar con nuestra luz propia, siendo conscientes de nuestra divinidad. Entonces, creo que sería muy, muy lindo si es que tú nos puedes explicar desde la comprensión que tú tienes en la terapia de respuesta espiritual, por ejemplo, cómo es esta Ujú, relación de las almas, cómo es esta relación con Dios, con la luz, con la fuente, ujú, de dónde venimos, cómo estamos, qué en realidad nosotros somos o tenemos en relación a la luz, a la fuente. ujú. ¿Qué nos puedes Bueno, contar, Pablo? primero, sí, sí, claro, Edu. Primero agradeciéndote por estar en tu espacio. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo también a Pau. Y bueno, a todas las que están conectándose y también a todos los que ya nos sintonizan por este Facebook Live. Y bueno, comentarles que sí, que soy terapeuta holística y tengo más bien como una especialización en astrología y tarot espiritual. Y también me Ujú, dedico casi que al 100% a la terapia de respuesta espiritual, ¿no? La famosa TRE en el Ecuador. Entonces, bueno, dentro de los conocimientos o los pilares espirituales de la terapia de respuesta espiritual, se dice que la fuente universal, ¿no? Que esta gran fuente cósmica comienza un proceso de creación de las almas, ¿no? Porque es la nada, esta nada es como un vacío que en realidad como es lo abraza esa, inmanifestado. ajá, lo no manifestado. Y este vacío, esta gran nada, en realidad es profundamente fecunda, ¿no? Porque la nada abraza en su interior, por así decirlo, toda la totalidad, en realidad, abraza la totalidad, ¿no? Ujú, Entonces se dice, ¿no? Que a la fuente universal algún rato se le ocurre como pensar o poder manifestar toda esta ujú, grandeza y manifestar todo este poder interno que abraza, que alberga, ¿no? Entonces comienza el despliegue de la creación. Y en este proceso del despliegue de la creación también comienza este proceso de la creación de las almas. En ese sentido, según la terapia de respuesta espiritual, ¿no? Se dice que las almas ya abrazamos una primera herida y esta primera herida es justamente esta ilusión de la separación de la divinidad, ¿no? Porque ujú, incluso creo que, bueno, yo no soy católica, pero creo que en la Biblia dice algo así como que fuimos expulsados del paraíso, ¿no? ajá, sí. Entonces, esta expulsión del paraíso significaría que nosotras, o las almas, por decirlo así, ¿no es cierto?, comienzan este proceso de creación y de alguna manera atrapamos ya esta falsa creencia o esta falsa ilusión de que estamos separadas de la actividad. Y si a todo esto le sumamos como todos los paradigmas, ¿no es cierto?, institucionalizados de la religión católica, de que Dios es un viejito con barba sentado en una nube que nos controla y nos vigila. Entonces, Con aún su más, cuadernito se siente escribiendo todo lo que haces mal. tal cual, así vigilándonos y controlándonos, ¿no? Entonces, aún más, este Dios que además es masculino, ¿no? Que, bueno, se asienta sobre todo el sistema patriarcal, pero bueno, creo que esa es otra historia, ¿no? Pero en sí, esta imagen, ¿no? De Dios, hombre castigador y vigilante en la nube, y nosotras acá o nosotros acá en la tierra, esta metáfora de la separación y esta creencia, esta falsa ilusión de la separación de la divinidad se acrecenta. Entonces, en realidad, Ujú, esta es como una de las primeras heridas que atrapamos las almas en el proceso de la creación, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es como que igual hay unos procesos, por así decirlo, unas capitas, unos niveles energéticos que permiten que esta chispa divina, ¿no es cierto?, que se le conoce como el yo superior, que se le conoce también como el yo esencial, que es como esta partecita ilesa que no puede ser dañada
por ninguna creencia limitante ni por ninguna herida, porque es eso, es la manifestación de la divinidad y que de acuerdo a la terapia de respuesta espiritual, este yo esencial abraza como las 12 cualidades primigenias de A ver, Dios, explícame de una Dios cosita Dios. primero. Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo es esto del yo superior? ¿Qué es? ¿O cómo se lo entiende aquí así en la 3D? En la 3D, el yo superior sería como tu más alto grado de conciencia, nuestro más alto grado de conciencia, ¿no? Y este más ¿Ya? alto grado de conciencia no está limitado por creencias ni dañado por todas las heridas emocionales que vamos atrapando durante nuestro proceso de reencarnaciones, ni de vidas pasadas ni en la presente. Ujú. Entonces, O este sea, más alto grado de siempre está conciencia limpio, digamos. siempre está limpio porque es la manifestación misma de la divinidad, ¿Ya? solamente que es como un esencial individualizado, por así decirlo. Ajá, es como ese más alto grado de conciencia no es el vehículo. Ahora, este yo esencial, digamos que busca algo así como un vehículo o como una capa inferior para poder luego encarnar en un cuerpo físico. Y este vehículo sería el alma. Entonces, en realidad, en un primer momento tendríamos como esa manifestación del espíritu a través del yo esencial. Y justamente en Ujú. muchas terapias, en constelaciones, en el Rakiram, en Reiki, en terapias para el alma a nivel chamánico, en la terapia de respuesta espiritual y muchas otras, trabajamos con el yo superior, porque el yo superior es carente de ego. Entonces, esta parte más elevada es la que buscaría como ciertas capitas energéticas para que se llaman el alma en sí misma, y el alma se incorpora finalmente después de algunos procesos aquí en el planeta Tierra. Entonces, Ya. digamos que O esta sea es que si como te la entiendo primera herida bien, es esencial. como si te entiendo bien, es como que el espíritu se manifiesta aquí a través del alma, ¿ya? Sí, Y esa alma tiene, digamos que asociado un yo superior, sí, que es que en él no se guardan ni se quedan las experiencias vividas en las encarnaciones. Siempre se tal cual. mantiene, digamos, en estado puro y luminoso. Puro Eso y lo tenemos luminoso todos. y consciente. Todos los seres humanos, todos los seres Ujú, humanos tenemos este yo superior que justamente por ser el más alto grado de conciencia, el más puro, el más luminoso, el más radiante, como tú lo dices, el más consciente, y es justo la manifestación primera de la divinidad, ¿no? De ese vacío primordial, es decir, el espíritu, este yo esencial, este yo superior, sería como de las primeras manifestaciones energéticas de esa gran nada, de ese gran vacío primordial. Ujú. ujú. Y mira, qué interesante porque eso coincide precisamente con una investigación que hay sobre el vacío, hablando desde la parte científica, en la física cuántica. Ahora Sí, casi que llegan a la conclusión de que en el vacío está la energía y tal que cual. de hecho es potencial puro y el vacío es lo que crea lo manifestado, digamos, de lo inmanifestado a lo manifestado. Ujú, Tal cual, Edu. Ahora es maravilloso porque los pilares de la física cuántica es que permiten de alguna forma tener otra comprensión de la espiritualidad. Y en esta nueva era de Acuario que estamos viviendo, entonces hay esta comunión en armonía entre la ciencia, específicamente de la mano de la física cuántica, y de la espiritualidad, ¿no? Y como tú dices, el vacío es profundamente fecundo, ¿no? Incluso hay ya algunas investigaciones y el vacío es vacío ante nuestros ojos físicos, pero en realidad el vacío estaría conformado algo así como por toroides, ¿no? Que es esta energía ujú, que se alimenta desde el centro y desde el centro lleva toda la luminosidad hacia el exterior y luego esta energía que se expande otra vez regresa hacia el centro. Entonces nos da cuenta de sistemas holísticos, de retroalimentación, de un feedback, de armonía, de balance y sobre todo de esta es un unidad de sistema que está conciencia como constantemente fluyendo, constantemente en constantemente movimiento. fluyendo. Exacto. Y es lindo porque este vórtice de energía que sería como la figura geométrica sagrada energética del vacío,
nos trae este concepto para integrar, ¿no? Porque es algo muy difícil aquí en la tercera dimensión, que es superar la dualidad, la polaridad. Entonces, cuando vemos desde la conciencia de unidad, todos estos hechos que nos dañan o que nos generan dolor, conflicto, y bueno, la lista sigue por ahí de todas estas emociones negativas, sería solamente como el proceso que el alma necesita experimentar para poder cumplir su plan cósmico. Esto del plan cósmico también, Edu, me parece fabuloso abordarlo porque nos ayuda a comprender todas las metidas de pata que tenemos en la tercera dimensión. Nos ayuda a elevarnos. Precisamente por eso, y yo creo que por eso fue la idea de hacer esta charla con este tema, porque la mayoría de personas que estamos asistiendo o mirando este tipo de información, estamos viviendo algún tipo de proceso de crecimiento. Estamos encontrando situaciones, cosas, experiencias que necesitamos aprender a resolver. Y muchas veces es difícil, es difícil. Así que Sí, ahora sí, sí. creo que gracias a Dios tenemos ya muchas herramientas que nos pueden ayudar para ir reconociendo esa esencia nuestra y ese poder que tenemos. Y sobre todo el sentido que le da, ¿no? Como tú dices, Sí. el alma está viviendo aquí una experiencia de evolución. Y eso a mí me sirvió muchísimo. Por ejemplo, te hablo de mi caso personal, cuando estaba en el sentimiento de victimicismo y por qué a mí justo yo tengo que pasar por esta situación, o justo a mí me tocan estos papás, sí, o justo a Ahí mí está. me toca este jefe. Sí, después comprender que cada una de esas personas juega un papel importantísimo Fundamental. para que nosotros podamos tener esas experiencias de crecimiento, ¿no? Que muchas veces están basadas en el dolor, en las pérdidas, en el miedo, Mm, ¿no? En esto de no sí, saber quién soy, en esta duda existencial. ujú. Sí, sí, tal cual, Edu. Sabes que una metáfora que yo utilizo muchísimo para poder comprender el plan de vida con mis consultantes es justamente esta comprensión del bardo, ¿no? El bardo se dice que es como una especie de cielo cósmico donde las almitas vamos, primero es como que morimos, ¿no? Hacemos el proceso de trascendencia, nos hacen una reactualización energética y nos mandan al bardo. Y en el bardo es como este cielo cósmico donde generalmente firmamos los contratos de vida, ¿no? Entonces, a nivel de metáfora, Ya. les cuento yo que hay como un equipo espiritual. Y este equipo espiritual pone caritas felices y caritas tristes, ¿no? Entonces, algo así como que el Edu es inteligente, visto bueno. El Edu es responsable y comprometido, visto bueno. Pero qué sé yo, el Edu tiene miedo o qué sé yo, tiene vértigo, por así decirlo. O cosas mucho más profundas, como por Ujú. ejemplo este odio ancestral a los hombres o este odio ancestral a las mujeres o estos problemas emocionales de gran calibre que tienen que ver con el amor propio, con la Ujú. desvalorización y el desmerecimiento. Entonces, cuando no Programas de cumplimos, digamos, fracaso. la carita feliz en estos temas, justamente en base a estas caritas tristes es que conformamos nuestro plan cósmico y este plan cósmico abraza como la misión de vida que venimos a desarrollar en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, justamente, o sea, si no nos amamos, vamos a experimentar a través de relaciones de pareja, quizás con nuestros padres, con nuestra madre, hermanos, amigos, estos procesos donde nos sentimos que el otro no nos ama, pero en realidad es porque nosotras o nosotros no nos amamos a nosotras mismas. Hubo un caso muy Ajá. especial de una consultante que había sufrido una violación sexual, ¿no? Entonces, cuando preguntamos a su yo superior cuál era el aprendizaje de esta experiencia, obviamente muy fuerte y que con seguridad no es una herida que solamente se evidencia en ella, sino que de hecho puede ser un espejo de una herida que ya vivieron las ancestras, las abuelas, ¿no? Entonces, por eso se refleja Ujú. abajo cuando hay una causa en generaciones anteriores. Entonces, justamente su yo superior le decía, claro, es que tu aprendizaje a través de esta experiencia es aprender a amar a los hombres. Entonces, yo sé que es chocante desde el ego, porque ¿cómo voy a aprender a amar a los hombres si de ellos estoy recibiendo la violencia, el daño emocional, la perturbación mental, ¿no? O sea, es fuerte. Todo lo Por malo, eso siempre, supuestamente. claro, es fuerte, o sea, es fuerte y por eso siempre digo cuando nos ocurre. Bueno,
hasta eso les mando un saludo. Se cortó. Se cortó un ratito. Sí. Decía, la Pau Mantina nos está mandando un saludo y dice que les manda muchos besos de luz a toda la gente que nos acompaña. Y así que Mm. te da las gracias también, Pauli, por estar aquí. Ujú. Pau. Y está con su nena ahí recuperando la salud. Es, es bien interesante esto de cómo funciona la TRE, porque esa concepción misma ya de saber cómo se forman esos programas cósmicos nos da ya la posibilidad como de liberarnos, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Es que cuando uno entiende más o menos, siempre hablamos como de una herida primigenia, ¿no? Entonces, en base a esta herida primigenia, es que nuestras experiencias de vida se bañan de esta herida primigenia, ¿no? Entonces, como siempre les digo yo también a mis consultantes, es el mismo diablo en diferentes cuerpos. O es el mismo patrón, pero que atraviesa algunas esferas de nuestra vida. Entonces, lo importante es como poder identificar la herida primordial, porque hay esta frase que me encanta que dice, atrás del mayor miedo también se encuentra el mayor tesoro. Entonces, cuando llegamos a Mm. comprender esta herida primigenia, también nos empoderamos y recuperamos nuestra soberanía. Como mi maestro suele decir, recuperamos estos fractales del alma. Estos fractales del alma que se quedan atrapados en estas heridas, que incluso es de vidas pasadas, de otras reencarnaciones. Entonces, cuando vemos cuál es el patrón en el que, o la misma piedra con la que estamos tropezando y otra vez, y a la vez que identificamos esta herida primigenia, entonces vamos a generar también una cascada de sanación, que no solamente va a ayudarnos a sanar y a liberarnos del patrón como tal en una esfera de nuestra vida, sino que también va a sanar todas las experiencias que se le parezcan, ¿no? Entonces, por eso es como un efecto Ujú. dominó de sanación. Y esto a nivel del alma, a nivel espiritual, se traduce como la recuperación del fractal de tu alma que estaba mirando esta partecita de la vida anterior, que nos quedamos a veces ahí como Dando el vueltas, como el ratoncito, hámster. como el hámster en la rueda, ¿no? Entonces es importante Ujú. mirar esto desde esta mirada para liberarnos y trascender, porque creo que no queremos llevarnos otra vez la carita triste. O ir con la misma carita triste. En tu experiencia, en lo que ha ido pasando, ¿tú has visto si es que en estos últimos años ha ido acelerándose estos procesos en que la gente, por ejemplo, descubre más fácilmente estos temas, estos fractales y cosas que necesita resolver? Sí, Edu, disculpa, te escucho como un poco cortado. Voy a repetir. ¿Sí me Por escuchas favor, ahí? ahí te Ya. escucho súper Bueno, bien. ya. Te decía que si es que en estos últimos tiempos tú te has dado cuenta si es que los pacientes, tus consultantes, han acelerado sus procesos de sanación. Por supuesto, y es muy interesante tu pregunta, Edu, porque además es como que el equipo espiritual ya nos dice, o sanan o sanan. Entonces sí se puede acelerar también la carga karmática. Carga no en el sentido de, chuta, tenemos que pagar los pecados, sino en el sentido de hacernos cargo de lo que nos corresponde con responsabilidad. Y por eso te decía, Edu, que este es un tema muy, 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 muy interesante y que tendríamos para hablar horas, pero en concreto es Ahora, que la nueva era de Acuario, que se selló el 21 de diciembre del 2020, justamente nos trae este gran aprendizaje de aprender a ser adultos, adultos y adultas responsables, porque en la era que estamos, bueno, que dejamos ya a nivel galáctico, astronómico y astrológico, que es la era pisciana, estábamos mucho, mucho, mucho bañados con el arquetipo esto del victimismo. Entonces, una ujú. víctima nunca se puede hacer cargo de sí misma o de sí mismo. Entonces, justamente esta energía cósmica del aguador que viene a representar la conciencia, justamente
nos entrega este regalo de hacernos responsables. Y cuando nos hacemos Ujú. responsables, sabemos que ni el Maestro Jesús, ni entidades galácticas, ni el mejor terapeuta, ni el chamán más tibetano del mundo nos pueden sacar de ahí. Es que hay una carcha e intenta salir también. En ese Claro. sentido, las herramientas, justo como decíamos siempre, Edu, ¿no? Todas las terapias son herramientas y son solo el 50%, porque a veces sí nos da constelatitis o siempre vamos donde el chamán o siempre nos hicimos la tre, pero si es que no hay una intención de sanación verdadera, Una es intención, diría yo, de hacerse cargo del proceso, de realmente hacer lo que tiene que hacer, de hacer su parte. La Mayrita Llanes nos hace una pregunta, dice, ¿cómo sabe que esta herida es de esta o de otra vida? uh -huh. Para eso es posible saber a través de la terapia de respuesta espiritual, ¿no? Yo superior en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Viene un paciente y dice, yo quiero mejorar mi abundancia. Entonces se busca el origen del origen de aquella herida, conflicto, perturbación que está generando ese conflicto o conexión con la abundancia. Y yo superior nos manda directamente a vidas pasadas. O a veces la causa raíz se encuentra en la vida presente también o en el vientre de mamá. Entonces, en ese Ujú. sentido, todos los que practicamos la terapia de respuesta espiritual solo somos canalizadores, porque quien nos dice qué es lo que hay que sanar es yo superior, ¿no? Que es como la chispa divina, que es y Sería yo bueno si es que entonces, puedes explicar un poquito cómo se accede a las respuestas del yo superior, uh-huh. para quienes no saben Bueno, nada de TRE. sí, la terapia de respuesta espiritual maneja 32 gráficos. Estos 32 gráficos son una representación de todo del esquema cósmico, de las leyes universales, por así decirlo, es como una representación del mapa de nuestra alma, de nuestra conciencia, y representa al ser humano en su totalidad, ¿no? Entonces incluso se sana a nivel energético el cuerpo físico, el mental, emocional y espiritual y todos sus niveles y todas sus capas, ¿no? Entonces se utiliza Ujú. un péndulo y con la ayuda de este péndulo y después de realizar un protocolo donde nos conectamos con nuestro yo superior y con el yo superior del consultante. Entonces se trabaja entre conciencias divinas y elevadas al más alto grado de conciencia y vibrando desde el amor radiante, desde el corazón de gran espíritu. Uh-huh. Entonces, conectados en este nivel es que iniciamos la terapia y ahí sí, una solamente es del canal y quien nos da todas las coordenadas, todas las pautas y todo el viaje es el yo superior de cada persona, Eso se hace con un péndulo, con un péndulo. o no necesariamente con el ¿No? péndulo. Bueno, son unos péndulos como especiales un poquito más chiquitos que los habituales y los Ujú. 32 gráficos, ¿no? Entonces yo superior nos va dando las coordenadas de acuerdo al tema de sanación o de acuerdo a la herida que cada persona tenga, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también mi maestro decía que la herida primigenia o el patrón que estamos repitiendo en la vida actual es un espejo también o un remanente de lo que no se ha sanado en vidas anteriores y por eso se está repitiendo. Entonces, en ese Ujú. sentido, los patrones o las heridas o las recurrencias negativas que estamos plasmando en la 3D en esta vida es un espejo de lo que no hemos resuelto antes, son como esos pendientes, esas tareas no hechos, repetimos del año. Entonces, es una pregunta un poco que va desde el ego, preguntar, o sea, si es que es de la vida pasada o no, en el sentido más espiritual de la palabra, ¿no? Porque a la final es lo mismo. Claro, y es, como tú dices, a lo mejor algo que no necesitas saber, ¿no es cierto? Exacto. Muchas Sí, veces. sí. Y sí, mira, tenemos otra pregunta y gracias a las personas que nos están preguntando. Miriam Ujú, dice, Pauli, ¿cómo se empieza la terapia? ujú. Bueno, en ese sentido es como con las ganas, con la voluntad. O sea, dices, yo quiero iniciar esa terapia, eliges un tema y ya está. Ay, aquí está también Dianita. Le mando un Sí, abrazo Diana nos muy, manda muy un grande a mensaje. mi Diani querida.
Y dice, qué hermoso, Pablo, y yo estoy súper agradecida con la terapia del TRE que ayudó a levantar la salud de mi madre. Pucha. Mm. Sí, es impresionante cómo pueden estas herramientas ayudarnos, ¿no? Pero como decíamos en un inicio, no se trata de que tú como terapeuta te conviertas en salvador de nadie. Nosotros como Tal cual. terapeutas no salvamos a nadie, solamente ayudamos a que la persona haga su propio camino, ¿sí? Y eso involucra también el poder empoderarles, reconociendo su fuerza, su grandeza, su divinidad, para que hagan ese proceso. Entonces, todas estas terapias como la TRE, como las constelaciones o el Rakiram o cualquier otra, Ujú, sirven como un soporte, como una ayuda, como una guía para ir quitándonos aquello que nos está impidiendo que podamos descubrir lo que somos, ¿no? ¿Quién somos? Porque esos ujú. miedos o esas culpas o esos resentimientos a lo mejor no son míos, a lo mejor son de mi abuela, como tú dices, ¿no? De una historia, de hasta de vidas pasadas, de abuelas violadas o de abuelas que fueron obligadas a permanecer en silencio. Y ahora nosotros estamos poniendo en evidencia esos temas para sanarlos, para encontrar una solución definitiva y obviamente avanzar un escaloncito más en nuestro proceso de evolución. Ujú. Sí, Edu, súper interesante, ¿no? Y aquí es como también otorga o su gran bendición las constelaciones familiares porque nos permite aterrizar de una forma mucho más concreta en el sistema familiar y en las lealtades familiares, ¿no? Ujú. Es importantísimo Ujú. también. Yo creo que la terapia respuesta espiritual, las constelaciones Requiem, y también, bueno, otras terapias chamánicas, es como el combo completo para vivir en la nueva era. Oh, sí, y es tan bonito porque una vez que tomas todas estas herramientas, te puedes conectar con ese brillo, con esa conciencia, ese empoderamiento y sobre todo te conectas con la misión de vida, con el propósito de vida y aquí nos anclamos con esto de aprender a brillar con luz propia, Ujú. que son a través del despliegue de estas cualidades divinas que son propias, que son innatas de este yo superior. Sí, esto del plan de vida o el propósito de vida no necesariamente se refiere al trabajo, ¿no? A lo que Nada que haces ver, para ganarte la vida, nada que ver. porque a veces se confunde. Sí, un ¿Sí? montón. Y ahí sí les puedo contar mi experiencia, bueno, que todo el mundo ya lo sabe. Y creo que de hecho no es solamente mío, ¿no? Sino yo creo que es la experiencia de muchos terapeutas o de muchos canalizadores, sanadores que estamos en este mundo, de que elegimos otra carrera, otra profesión, no éramos felices, teníamos dinero, bla, 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 pero vivíamos como zombies, vivíamos como, éramos unos muertos vivientes. Entonces, de Ujú. alguna manera, también todas estas heridas estaban plasmadas en nuestro plan cósmico para, y a través también de catalizadores, porque por esos, por esas situaciones que nos catapultan hacia nuestra misión de vida. Por ejemplo, en mi caso fue cambiarme de carrera, divorciarme, vivir sola, criarle a mi guagua, o sea, me salté al vacío con las tres cosas. Me divorcié, me cambié de casa y me fui a vivir con mi hija. Entonces, en realidad, Y estas cambiaste de trabajo. situaciones y cambié de trabajo. Entonces es como ya, ok, ya di mi salto de fe, ¿qué más? Hagan de mí lo que, o ayúdenme ¿Qué más tengo que a hacer? plasmar lo que yo deseo. O bueno, el propósito de mi Algo nos alma, ¿no? pregunta la Mayra. Sí, algo nos pregunta la Marita. Dice, esos transgeneracionales, ¿cómo sabes que es una lealtad? Ujú. Interesante pregunta. ¿Cómo saber qué es lealtad? Generalmente se nos da la cuestión de la culpa, ¿no, Edu? Ujú. ¿Por Ujú. qué? Porque hay un conflicto. Tú dices, qué sé yo, me invento, yo quiero ser chef, ¿ya? Pero vienes de una familia donde todos son médicos. Entonces ahí hay la carga de esta energía del plan familiar, ¿no? Entonces no nos atrevemos a cumplir este llamado de nuestro corazón, este enloquecimiento, pasión que nos da la gastronomía,
porque nos arrastra esta familia de médicos, de doctores, etcétera. Entonces, generalmente es cuando sentimos culpa. Es lo que hablaba Bert Hellinger de la mala conciencia y la buena conciencia. Yo tengo buena conciencia cuando hago lo mismo que hace mi clan, mi tribu, mi grupo, porque de esa manera me parezco y tengo derecho a pertenecer. En cambio, cuando yo lo hago diferente, corro el riesgo de perder esa pertenencia al grupo, al clan. Entonces, para que una persona pueda trascender lo que está en el grupo, tiene que hacerlo con mala conciencia. Es decir, yo voy a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Mala conciencia que no significa que lo esté haciendo mal, ¿no? Sino Claro. que trasciendo ese vínculo interno para expandirlo a algo más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo soy quiteño, ¿no es cierto? Entonces, me identifico como quiteño por la forma de hablar, por la comida, por los gustos, por muchas cosas, por la forma de vestir, ¿no es cierto? Pero si yo quiero ser ecuatoriano, tengo que trascender el ser quiteño para poder mirar con buenos ojos a los esmeraldeños, a los guayaquileños, a los A ambateños, a los los cuencanos, mandamitas. ¿no es cierto? Claro, entonces Ay, es ya dejar esto de una pertenencia local, expandirse a una pertenencia más grande, ¿sí? claro. Y si eso elevamos a un plan ya planetario, ¿no? Entonces es también abrazar con humildad, ¿no? A cada persona desde su propio estado de conciencia. Y eso es Ujú, un trabajo muy, muy importante porque respetamos y honramos el nivel de conciencia y el proceso y las experiencias de cada persona. Básicamente exacto. porque no todas las personas venimos a cumplir la misma visión, la misma misión de vida, ¿no? Y este plan cósmico actúa, por decirlo así, a un plan galáctico, universal y así, ¿no? Entonces diríamos Extendido. a través de una metáfora que todos y cada uno de los seres humanos somos como una piecita del rompecabezas. Y para que Ujú, ese gran rompecabezas universal, cósmico y planetario se encuentre en armonía y en balance y podamos trascender también como humanidad, entonces se necesita que cada uno vaya empoderándose y desplegando los talentos, ¿no? ujú. Que vienen dentro de ese propósito de vida y completar el gran rompecabezas cósmico universal y que nos va a permitir la trascendencia como seres humanos. Ya. Mira, Ujú, hay varias preguntas que nos están haciendo la gente, pero antes de contestarlas de nuestro auditorio, quiero hacerte yo una pregunta que creo que sería bueno entender cómo la miras tú. ¿La luz también está en los malos? wow, sí. Y es un tema Pero muy son malos, hay complejo y gente que que es asesina, gente que es muy mala. La luz también está en sí. ellos. ¿Y qué pasa? La, ¿Por qué son malos hay una si está la luz? Hay una frase que me encanta y que a mí me ayudó un montón a resolver esta conciencia dual, ¿no? Y que dice, la luz, no, la oscuridad le reza a la luz, la oscuridad le reza a la luz. Entonces, justo es un poquito lo que hablábamos al principio de esto de la conciencia de unidad que nos permite trascender la polaridad, ¿no? Que es bueno, malo, positivo, negativo, ¿no? Entonces, en la tercera dimensión, pongamos un ejemplo, Edu, para aterrizar esto. Ujú. Supongamos Ujú, un ejemplo de violación sexual, ¿no? Entonces, desde la tercera dimensión, podríamos hacer todos los procesos legales, ir al psicoterapéutico, al psicoterapeuta, al psiquiatra, trabajar con abogados, etcétera, y etcétera, etcétera, para poder resolver este tema en la tercera dimensión, ¿cierto? Pero a nivel espiritual, y esto ya es un trabajo interior de esta persona que sufrió, por ejemplo, esta violencia sexual, tiene, o sea, la luz, ¿no es cierto? La conciencia que le permitiría trascender esta experiencia fuerte, dolorosa, ¿no? Es que esto estaba de alguna forma como, y esto, aquí es cuando me caen todas las feministas y los sociólogos y bla. igual que en Pero constelaciones. estas, sí, también. Claro. Bueno, aquí es Honra la cuando nos individualidad. creen todo el mundo, ¿no?
Ok, Ajá. pero quiero que se entienda súper bien, porque en la tercera dimensión hay que hacer los procesos que hay que hacer y punto. Pero la experiencia espiritual, la experiencia de cada hombre, de cada mujer que ha experimentado esta violencia sexual que estamos tratando, a nivel espiritual significa entender que esto estaba dentro de su plan cósmico porque permitiría un gran aprendizaje de vida. Y con esto Ujú. de ninguna manera estamos avalando, ni legitimando, ni aplaudiendo de ninguna manera estos hechos, sino significa cómo Ajá. la persona puede cambiar su perspectiva para trascender y darle un giro a esta situación que trae mucho dolor, por supuesto. Y aquí sí también quiero decir que hay que hacer procesos terapéuticos a nivel quizás psiquiátrico, psicológico, espiritual, energético, porque no es una situación que se trata así nada más, sino son vivencias y traumas que hay que trabajar con pinzas y de muchas aristas. Pero, por Con ejemplo, mucho desde cuidado. mi experiencia, cuando he trabajado con la TRE y me he topado con estos temas de violencia sexual, muchas veces las personas que han recibido, han sido víctimas de este proceso, en otras vidas Ujú. ha ocurrido lo contrario. Por ejemplo, Fueron los victimarios. han sido los perpetradores, por ejemplo. Entonces, claro, de ninguna Ujú. manera con esto estamos justificando la violencia ni sexual, ni psicológica, ni física, ni emocional, ni de ningún tipo, sino simplemente es como entender en el fondo por qué las almas comienzan a vivir este proceso. En ese sentido, estos procesos oscuros, habíamos dicho un divorcio, una separación, un cambio de vivienda, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, la muerte de una mascota, un terremoto, todas estas experiencias que desde nuestro ego catalogamos como negativas, tienen profundos y grandes procesos de aprendizaje y que nos catapultan hacia otro nivel. Por ejemplo, que les decía, no, si no hubiese sido por mi divorcio, mi cambio de carrera y por mi cambio de trabajo, yo no estaría cumpliendo mi propósito de vida. Y en ese momento, obviamente, me quería morir. Ujú. Pero Y, ahora amo y bendigo todo ese proceso porque es lo que me ha permitido estar donde yo estoy y así a todas las personas. ujú. Y eso con la víctima, pero ¿qué pasa con el malo, entre comillas? Ahí Él sí, tiene también un desde las proceso con la luz, constelaciones. si es que, o sea, la luz también está en el malo, pero ¿qué pasa? Ujú. En ese proceso, desde las constelaciones familiares, también, por ejemplo, tienen un plan de vida para sanar. Por ejemplo, este mismo caso de los violadores, digamos, ¿ya? Ok, o de cualquier otro perpetrador en la familia, ¿no? Sobre todo estas personas que generan estos grandes impactos emocionales a nivel del alma, tienen propósitos a nivel del clan familiar súper, súper grandes porque vienen a Exactamente. mostrar algo que no se había visibilizado antes. Entonces, Ujú. esta violencia sexual está manifestando un patriarcado potente, intenso, ¿no? Que muy, muy arraigado en el clan familiar, por ejemplo. Una muerte, un femicidio, está manifestando también todo esto que no se quiere ver en la familia. Entonces, siempre estas personas malas, oscuras, en realidad son las que más luz traen, en el Son los sentido de que facilitadores de ese proceso de evolución, de sanación. son los facilitantes. Y eso aplicado en nuestra vida personal, en el plan familiar, a nivel humanitario. Por ejemplo, se pone el caso de Hitler, ¿no? Ujú. Se dice desde la terapia de respuesta espiritual, por ejemplo, que Hitler trajo un gran, gran, gran aporte a la humanidad a pesar de todo el Todas las genocidio. barbaridades que hizo. Y el propósito de Hitler, digamos a nivel espiritual, ojo que no estamos hablando aquí de la tercera dimensión, fue poner sobre la mesa el concepto de los derechos humanos. Ujú. Antes no existía ese concepto de tener derechos y es Y de que, debido y de que al genocidio. una raza humana es igual a otra, alemanes y judíos, o sea, siguen siendo humanos. Ajá, Ujú. puso sobre la mesa muchos valores que no estaban presentes. Entonces, estos personajes oscuros son los que más luz y luz conciencia nos traen en nuestra vida individual, en el clan familiar. Ujú. Ujú. Bueno,
vamos a responder las preguntas, amigas, si es que es Ah, posible. Nos claro dicen que por ahí, sí. Mira, dice, yo no sé cómo reconocer el propósito de vida. Ay, qué lindo, esa es una pregunta tan chévere. Cuando iniciamos el 2021, los guías espirituales, los maestros, nos dieron algo así como un decálogo. Y en este decálogo nos decían como principios que nos ayudarían a vivir la era de Acuario en esta dimensión. Ya. Entonces, precisamente uno de estos principios que nos entregan estos seres, estos maestros, ¿no? Estas entidades de conciencia superior, es que para poder reconocer nuestro propósito de vida, tienes que reconocer en pocas palabras para qué eres bueno y para qué eres buena. Entonces hay personas que dicen, ay, pero si yo solo sé cocinar, o sea, eso es un montón, Ajá. es un montón, porque a través de eso, bueno, primero que a través del alimento generas energía positiva, amor, compasión y toda la buena onda para los seres que tú amas. Después puedes, no sé, quizás darle un giro y hacer comida orgánica, comida consciente, deja la comida chatarra, qué sé yo. O sea, solo de esto tan chiquitito se puede generar un montón. Entonces es Ajá. como, ¿cómo reconocer el propósito de vida? Haciendo una lista de tus dones, de tus talentos, para qué eres bueno. Más o menos como, si yo hago algo y se me va el tiempo, ahí es. O sea, te sientas a las 7 de la mañana, ves el reloj, ¡ah! Son las 11, tengo que cocinar. Ujú. Entonces, cuando se te va el tiempo en aquello que amas, ahí es. Entonces, a través de eso vas descubriendo, te hace sentido, te resuena cuál es tu propósito de vida. Y lo otro también que nos decían los guías es reconocer la herida primordial. Entonces, esta herida primordial se manifiesta en tu vida personal, en el día a día, y también es como un patrón que está presente en tu clan familiar. Entonces, cuando uno identifica la herida primordial, sabe más o menos por oposición cuál sería la cualidad que viene a desarrollar y entregar al mundo cuando la ha liberado o cuando la ha trascendido. Por Ujú. ejemplo, procesos de desvalorización, no me amo, no me quiero, no me valoro, no merezco, ¿ya? Que es como un poco, digamos así, como el alma de Latinoamérica. Muchas mujeres Sociedad latinoamericanas. victimista y milagrera. Sí, 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 o sea, es fuerte, pero yo creo que es una herida, es la herida del alma de Latinoamérica, por lo menos en nuestro género femenino debido al patriarcado. Otra vez no me quiero meter en eso, pero por ahí va. Entonces hemos Ujú. vivido procesos de desvalorización que se espejea a través de la pareja, con amigos, amigas, de la familia. Después vemos un poquito más allá y vemos que nuestra madre tampoco se valoraba. Vamos un poquito más allá y encontramos a la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y tenemos así toda una línea de mujeres que no hemos aprendido a amarnos, a valorarnos, a respetarnos y a honrarnos. Y por tanto nos cuesta mucho aprender a brillar con luz propia. Entonces, Ujú. cuando una cacha que esto es la herida primordial, comienza el trabajo y el proceso de crecimiento. Y para eso están al servicio todas estas herramientas maravillosas de sanación y que cada vez yo siento que van a bajar más, ¿no? Hay mucha gente que está anclando nuevas terapias porque necesitamos ya trascender esta época, esta era de 24.000 años y pico de Piscis y comenzar a vivir ya la nueva era y para eso nos necesitan empoderadas, soberanas, ancladas con la tierra desde el amor, desde el Conscientes. respeto y nos necesitan haciendo lo que venimos a hacer. Ujú. A cumplir nuestro propósito, porque cuando dejamos de ser nosotros, no tiene sentido la experiencia y No hasta te tiene puedes sentido. morir. Yo tengo el caso de un amigo que él era artista, era pintor y le encantaba pintar, o sea, era su pasión, su vida, pero había tantas presiones en su familia que se consigue un trabajo burocrático, ahí en un escritorio, haciendo diseño gráfico, pero era el burócrata que venía y timbraba la tarjeta a la entrada y a la salida, ¿no? Que eso iba ¿Quién ha totalmente en pasado por contra allí? de lo que puede asimilar un artista. Imagínate, tener ese Uf, control del horario uy, y de tener un jefe que te digan qué hay que hacer y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces que para él, en su vocación, pues no tenía ninguna cabida. ¿Qué pasó?
se le desarrolló un tumor en el cerebro, en un sector que, según algunos de los libros de biodescodificación, está relacionado con el castigo a uno mismo. Entonces, yo Me le decía a él, o sea, autodestruyo. ¿tú te sientes de esto? Decía, claro, desde todo el tiempo yo me castigo y me siento mal porque estoy haciendo lo que no me gusta. Tal Y cual. bueno, ese tumor en 3 meses se lo llevó, se murió. Ay, qué fuerte, Edu. ¿Ya? Y esto no es como para predisponer, sino para tomar conciencia. Y con esto de la burocracia, creo que también estás contando mi caso, ¿no? Porque para mí era, pero terrible. O sea, te juro que yo he sido, creo, una de las peores empleadas públicas. Llegaba tarde, ni sé qué, me costaba un montón, no, terrible. Entonces ahí te das cuenta que no solamente te estás haciendo daño tú, sino que también estás generando una perturbación en ese ambiente laboral, pues. Por O sea, supuesto, eres porque la no oveja das. negra. Exacto, o sea, no das más, o sea, yo creo que, o sea, bueno, como muchos, como muchas, hacemos lo que buenamente podemos, pero hay una muerte existencial así de Dios mío, no puedo más, y comienzas a enfermarte. Yo vivía en la Exacto, enfermería. La hay un vacío. migraña, la tos, la gripe, el ni sé qué, y otra vez estás enferma, pero si te enfermaste hace 15 días, pero otra vez, o sea, y ahí hay una incoherencia, ¿no? Yo lo reconozco. Hay una incoherencia porque estaba generando malestar también en mi equipo de trabajo. No era solamente Claro. yo. Entonces es como, Es que, bueno, debemos cumplir nuestro propósito, incluso para generar una evolución en el colectivo también. ujú, Comienzas exactamente, a brillar porque tú. no Ujú. puede haber un cambio afuera si no hay un cambio interior, ¿sí? A propósito de esto de las marchas que hubieron en Chile y acá en Ecuador también y todo eso, alguien decía, pregúntale a los jóvenes que están saliendo si dejaron tendiendo su cama. ¿Quieres No, se cambiar el aprendieron mundo? a Ni siquiera respetar a arregles tu una cuarto. mujer nomás. Yo conozco un montón de gente que está en estos disque procesos espirituales y no saben ni respetarse a sí mismos, ni a una mujer, ni al otro, ni a nadie. Entonces hay una incoherencia tan fuerte ahí. Eso hablaremos la próxima semana donde vamos a hablar del lado oscuro, ¿sí? Ah, del lado oscuro. Sí, 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 ahorita estamos viendo el lado Sí. luminoso, pero obviamente sin luz no hay oscuridad, ¿no? Y sin oscuridad no hay luz. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es normal sentirse totalmente perdido? Totalmente normal. Generalmente cuando perdemos la brújula, ¿Sí? cuando perdimos el norte, es un aviso de que estamos yendo por buen lado. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo la zona de confort que nos mantenía anclados a una vida que no queríamos. Entonces, cuando sentimos esa incomodidad, vamos bien, porque quiere decir que dimos un pasito más allá para poder hacer lo que venimos a hacer. Ujú. Ujú. Muy bien, aquí hay otra consulta. Dice, ¿cómo cortar esas energías que deseas cerrar ciclos para que no se repitan estos procesos? Perdón, Edu, no te escuché muy bien. Dice, Te repito, ¿cómo cortar esas energías? esas Bueno, hay energías que deseas cerrar ciclos para que no se repitan ujú. esos procesos. Básicamente diría que sí hay un proceso terapéutico, ¿no? Ahora, como tenemos maravillosamente todas estas terapias a nuestro servicio, puedes optar por la que más te resuene a ti, ¿no? Hay personas que resuenan más con el psicólogo, chévere. Hay personas que necesitan procesos psiquiátricos. O sea, es como ir mirando qué es lo que a ti te hace sentido y Ujú. optar por esa terapia para sanar esa herida. Ujú. Pero yo sí bueno, desde mi experiencia personal, sí hay que hacer procesos de sanación y terapia, porque de esto no se sale poniéndole ganas solamente. Por eso, algún rato, Edu, tenemos que hablar de los peligros del New Age, porque hace muchísimo daño. O sea, ser Ajá. espiritual no es prender una velita, me pongo el incienso y paso, no, nada que ver. No, Y esto con es mi un pantalón y mi proceso. camisa del Sácalo mercado más. artesanal, Exacto. con todo el equipaje.
Sí, sí, definitivamente ese es un tema que hay que topar porque a veces hay Sí, personas que creen que porque se trajeron el tapete de la India ya van a poder meditar mejor. O porque tienen el Buda que se lo trajeron de Jade, de China, de Jade, y que con eso ya, tú sabes. Entonces, mm, obviamente hay cosas que sí, ayudan, que nos pueden ser un símbolo, que nos pueden ayudar a visualizar algo, pero definitivamente eso no nos libra del trabajo. O tal sea, cual. no te puedes poner un amuleto en el bolsillo y esperar que mañana ya amanezco Se siendo un ser de resuelva mi luz. vida. O Claro. que hagas un ritual y se resuelve, tampoco, ¿no? Hay que hacer a ver, Ujú. sí funcionan, ¿no? Y son maravillosos, pero hay que trabajar también la mente subconsciente. Porque hacemos, por ejemplo, un ritual para conectar con el amor de pareja, pero si no hemos sanado esas heridas del plan familiar, ¿no? De desamor, de desilusión, de decepción, ¿no? Entonces difícilmente vamos a poder conectar con esa energía de amor de pareja. Entonces hay que hacer un trabajo en conjunto y sí que valdría hacer esto de cómo ir desmitificando la nueva era porque hace muchísimo daño. Sí, porque nos da herramientas falsas muchas veces. Claro, A y ver, entregamos tenemos nuestro otra. poder a factores externos. Exactamente. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas noches. En términos generales, ¿cómo funciona la TRE? Algo explicó ya al inicio la Pauli, pero si puedes darle una explicación cortita. Sí, bueno, en esta terapia trabajamos con yo esencial, que sería como este más alto grado de conciencia de cada persona en el mundo. Y esta conciencia, ¿no es cierto?, nos va contando, nos va dirigiendo qué es lo que hay que hacer limpieza, sanación, liberación o desbloqueo. Con respecto a la herida que tú tengas, por ejemplo, hay personas que dicen, quiero aprender a amarme más. Entonces, vemos en qué porcentaje hay que hacer todo este proceso de sanación, liberación y como les digo, en el 100% se tratan vidas pasadas. Hay remanentes de vidas pasadas, pero ojo, a veces sí me ha tocado algunas personas que vienen y es como que tengo una duda y quiero ver qué fui en 1900 ni sé cuánto. O sea, no, no funciona así porque no es un oráculo. La terapia de Ujú. respuesta espiritual es una bella herramienta que nos entrega solo la información primordial, solo la información esencial para poder ir limpiando esta situación o esta esfera de la vida o esta herida que tú tengas, pero No nunca es una ahondamos en regresión. detalles. Te decía, no es una regresión, la No, TRE. no es una regresión, ni hay que llevar la piedra, ni el incienso, ni la vela, ni nada, sino solo la disponibilidad y la apertura de mente y de corazón para ir sanando y limpiando. Ujú. Aquí nos dice Valiente Angeli, sanar y despertar la conciencia. Sí, precisamente eso. Y este proceso de despertar la conciencia es precisamente reconocer la luz que ya traemos, que ya tenemos. No necesitamos traerla de otro lado, buscarla en otro lado. Nosotros ya vinimos con eso de fábrica, pero a veces es necesario aprender a reconocerla, aprender a descubrirla. Y eso es lo que pasa a veces también con la gente que le decimos malos, ¿no? Que Mm, probablemente ellos tienen mayor dificultad de reconocer esa parte luminosa. sí, 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 sí. Y claro, en un poquito para especificar esto de la luminosidad, siempre ponemos el ejemplo de una cebollita, ¿no? Entonces, todas estas heridas, creencias limitantes que traemos, ¿no? En realidad es como que están invisibilizando o están bloqueando que este yo esencial se manifieste, porque el yo esencial no puede ser dañado ni herido por el simple hecho de que es una partecita de esta conciencia cósmica. Nos dicen, ¿no? Que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, esta parte espiritual estaría abrazando este yo esencial. Entonces, no tenemos que hacer nada más que, es más un trabajo de liberación, de sanación, Ujú. para De poder quitar lo que conectar nos... con esta parte luminosa. Ajá. Para Qué eso bueno, bajamos a la muchísimas gracias, tierra. Nicole. Sí, y muchas gracias a la gente que nos ha escrito y las preguntas. Bueno, si hay más preguntas, les iremos contestando en el transcurso de la semana. Quiero darles las gracias a todos por haber venido y recordarles que este es un espacio precisamente de reflexión.
donde nadie tiene la verdad. Al menos yo no soy dueño de la verdad, ni pretendemos serlo, sino que queremos simplemente aportar con estos conocimientos, estas experiencias, estas herramientas, para que la gente pueda hacer sus propias reflexiones y saque sus propias conclusiones, que escoja el camino que más le guste, con el que más se conecte y que pueda tener este proceso de sanación que le ayude a estar mejor, a vivir en paz, a vivir tranquilos, ejerciendo nuestro propósito de vida que nos da muchísima felicidad, muchísima paz, muchísima conexión y no estar ahí perdidos queriendo solamente quedar bien, solamente alimentando el ego, que es lo que en la 3D hemos aprendido, ¿no? Hay algo muchísimo más profundo que eso, que es lo que en realidad somos, como tú dices, ese yo superior, esa chispa divina anclada en nosotros para hacer esta experiencia en esta vida, en este planeta. Así que, bueno, entonces cada quien puede sacar sus conclusiones y lo importante es eso, que cada quien reflexione y mire y busque, contraste, que no se quede solo con lo que le decimos, sino que también vaya descubriendo sus propios caminos. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Pauli. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y pues en 15 días tenemos la segunda parte que tiene que ver con el lado oscuro. ¿Sí? Ah, esa nos fue la Pauli. Bueno, esto de también de mirar la oscuridad, de mirar esa parte nuestra también, que viene también con la luz, obviamente, porque cuando hay luz hay sombra. Así que eso es lo que vamos a mirar la próxima semana. Y bueno, muchísimas gracias. La Pau Mantilla les manda un saludo bien grande y pues les esperamos en 15 días. Que estén muy bien. Adiós.